Estaba haciendo una entrega una noche tarde. Probablemente fue el viaje más largo que he tomado para entregar pizzas del lugar en el que solía trabajar. Fue un trayecto de 20 minutos, lo cual no es tan loco donde vivo. Además, pidieron 4 pizzas grandes, así que pensé que era una fiesta y que recibiría una propina mucho mayor. Navegar por los caminos de tierra por la noche siempre era molesto. Llegué a la dirección proporcionada. Era un edificio viejo y sospechoso, literalmente en medio de un claro en el bosque. No había autos estacionados en ninguna parte, ni luces encendidas. Estacioné mi auto y llamé a mi jefe. Le pedí que leyera la dirección al menos 3 veces para asegurarme de que había escrito correctamente el lugar. Podía notar que estaba de muy mal humor, y me dijo que al menos golpeara la puerta y lo verificara. Normalmente se enfadaría si devolvíamos una pizza, pero temía lo que haría si devolvía 4. Estaba increíblemente nervioso, pero salí de todos modos y me dirigí hacia la puerta principal del edificio. No había timbre, así que golpeé con fuerza. No escuché nada, y realmente no esperaba escuchar nada. Estaba extremadamente decepcionado, no porque nadie respondiera a la puerta, sino porque me daba cuenta de que todo era una pérdida de tiempo y gasolina. Golpeé una vez más por desesperación, y luego comencé a escuchar algún tipo de ruido proveniente del interior del edificio. Golpeé nuevamente y grité que era el repartidor de pizza. Hubo silencio. Ahora me sentía un poco más incómodo que antes, pero antes de que pudiera darme la vuelta, noté algo en la ventana. Había alguien mirando por la ventana. No podía decir si era un hombre o una mujer. Lo único que noté fueron sus ojos. Sus ojos estaban abiertos más de lo que creía posible, mirándome fijamente. Esto me perturbó lo suficiente como para dejar caer las pizzas y correr de regreso a mi auto. El maldito auto no arrancó hasta girar la llave por tercera vez. Conduje fuera del césped y de vuelta al camino de tierra, pero sentí que el auto se sacudía y golpeaba. Algo no estaba bien. No llegué lejos del edificio antes de empezar a escuchar un sonido agudo de raspado desde afuera. Había tanta resistencia que ni siquiera podía conducir. El auto se detuvo. Salí del auto para ver qué diablos estaba mal. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal mientras sentía que mi corazón latía constantemente con saltos. Mis neumáticos estaban cortados y se habían desprendido completamente de la llanta. No solo los delanteros, todos los neumáticos estaban cortados. Me di cuenta de que alguien hizo esto mientras golpeaba la puerta de ese edificio. En lugar de huir, volví al auto y cerré las puertas. Estaba tan cerca de ese edificio que prácticamente podía verlo desde donde estaba, si no fuera por los árboles que bloqueaban la vista. Llamé al 911. Le conté todo a la operadora. Me dijo que la policía estaría allí lo antes posible y que debía quedarme oculto. Le pregunté si era aconsejable quedarse en el auto o correr, y me dijo que sería mejor quedarme en el auto con la puerta cerrada. Me pidió que me quedara en línea con ella hasta que llegara la policía. Todo mi cuerpo temblaba en todas direcciones. No había nada más que un oscuro bosque aparentemente interminable. Sabía que tomaría una eternidad para que la policía llegara. No me sentía cómodo quedándome en ese auto tan cerca de quienquiera que haya hecho esto. La siguiente parte es lo que me destruyó por completo. Todavía me estremece hasta el día de hoy, y espero que nadie tenga que experimentar este tipo de miedo. Mientras escaneaba todas las ventanas, asegurándome de que nadie estuviera afuera, miré en el espejo retrovisor, y allí estaba la misma persona que vi en esa ventana, con los ojos abiertos más que nunca. Ahora podía ver que era una mujer, y podía ver muy ligeramente cómo una sonrisa comenzaba a extenderse por su rostro. Abrí la puerta y corrí a toda velocidad hacia el bosque, sin importar cuánto ruido hiciera. Corrí hasta quedarme sin aliento, lo cual no tomó mucho tiempo, y me escondí detrás de un tronco gigante en el suelo. Intenté cubrir mi fuerte respiración con mi mano mientras esperaba y esperaba lo que parecían horas, hasta que finalmente escuché sirenas a lo lejos. Reuní toda la resistencia que me quedaba para correr de vuelta en dirección al camino de tierra. Eventualmente, las luces rojas y azules brillantes entraron en mi campo de visión, y nunca me había sentido mejor en mi vida. Estaban estacionados frente a mi auto, investigando con linternas. Salí gritándoles como un lunático para que me ayudaran.
Caí al suelo y comencé a ahogarme, casi vomitando por correr tanto. Me levantaron y comenzaron a hacerme preguntas, a las cuales expliqué todo lo mejor que pude. Uno de los dos autos se dirigió hacia el edificio, y los dos oficiales comenzaron a buscar en el edificio. Volvieron con nada excepto con un par de objetos puntiagudos. Estos objetos eran exactamente iguales a los que se usaron para cortar mis neumáticos. Los policías supusieron que era una especie de pareja enferma y demente, ya que vi a la mujer. Desafortunadamente, hasta donde saben, nunca los encontraron, y eso todavía me afecta por dentro hasta el día de hoy. Obviamente, renuncié a mi trabajo inmediatamente después de eso y comencé a trabajar en una tienda de comestibles local. Sé que nunca olvidaré ver a esa mujer en la parte trasera de mi auto. Es una cortesía poco conocida en las montañas durante una tormenta de nieve que, si alguien busca refugio en tu cabaña, lo dejas entrar. No, yo no fui quien ofreció esa cortesía a alguien más en la historia. Fui yo quien buscaba refugio. Se suponía que sería un largo fin de semana de caza, pero lo que empezó como un día frío y soleado rápidamente se convirtió en una tormenta de nieve. Después de un día completo y poco exitoso cazando liebres, estaba demasiado lejos y desorientado para regresar a mi cabaña. Tuve que buscar refugio en otro lugar. Encontré una cabaña de troncos entre un círculo de árboles. No había luces, pero aún así tenía que probar la puerta. Golpeé la puerta con el puño varias veces, sin respuesta, pero podía escuchar pasos al otro lado acercándose a la puerta. Esperaba que se abriera, pero no lo hizo. Grité que estaba perdido y necesitaba refugio. La puerta se abrió un poco y escuché una voz decir: «Entra, deja tus botas junto a la puerta». Esperé un poco, esperando que abriera la puerta completamente y me saludara formalmente como cualquiera lo haría, pero eso no sucedió. Así que empujé la puerta yo mismo y entré a la oscura cabaña. La habitación estaba iluminada por 2 velas, lo suficiente para ver el sofá donde el hombre me dijo que durmiera. En cuanto al hombre, todo lo que vi fue su silueta en el rincón de la habitación. La luz de las velas no llegaba hasta allí. Dejé mi bolsa y mi escopeta en el suelo y me acosté en el sofá. Le agradecí al hombre por permitirme quedarme hasta que pasara la tormenta. No respondió. Su comportamiento no era lo más extraño. La gente es extraña en las montañas. Si no estaba para la conversación, simplemente me iría a dormir temprano. Cerré los ojos, aunque la oscuridad con los ojos cerrados no era muy diferente. Estaba esperando subconscientemente escuchar los pasos del hombre alejándose de la habitación, pero nunca lo hice. Abrí los ojos y su silueta seguía en el rincón de la habitación, solo de pie allí. Sentí la necesidad de decir: «Sí, creo que solo voy a dormir ahora. Gracias». Sin respuesta. Me volteé hacia el otro lado para no tentarme a abrir los ojos y mirarlo. Pasó algún tiempo, pero sin haber escuchado sus pasos alejarse, la curiosidad me estaba consumiendo. Me volteé para mirar de nuevo, y esta vez, juro por Dios, la silueta del hombre estaba más cerca, al menos unos cuantos pies. No podía ver su cara, pero la tenue luz de las velas apenas iluminaba alrededor de la frente del hombre, y lo que vi fue una piel asquerosamente pálida. Rápidamente reuní mis cosas y le agradecí, pero dije que tenía que irme. No lo miré más porque no creo que quisiera saber cómo se veía. Me puse las botas afuera y volví apresuradamente a la tormenta. Encontré otra cabaña más abajo en la colina, esta con las luces encendidas. Toqué la puerta y un hombre mayor y su esposa respondieron. Me dieron la bienvenida de inmediato y fueron muy amables. Me dieron té caliente y me ofrecieron un lugar en el sofá. Les conté mi historia sobre la cabaña extraña en la colina, y los dos se miraron perplejos. La mujer confirmó 2 veces la cabaña de la que hablaba. Luego dijo: «Cariño, el dueño de esa cabaña fue asesinado hace 2 años. La cabaña ha estado vacía desde entonces». Tengo 27 años y vivo solo en un pueblo rural en Virginia, a unas 2 cuadras de mis padres. Mis padres tienen ambos 60 años y mi mamá se ha vuelto una mujer muy preocupona en su vejez. A veces viene sin invitación y se deja entrar, ya que lamentablemente le di una llave,
lo cual puede resultar molesto. Por ejemplo, si salía muy tarde los fines de semana a un bar o con mujeres, a veces llegaba a casa y encontraba a mi mamá sentada en la sala, preocupada hasta enfermarse. Sé que podrías pensar, Dios mío, eso es una locura. ¿Por qué no le pones un alto y le dices que pare? Bueno, porque no conoces a mi mamá. Es muy difícil describirla, pero es el tipo de mujer preocupona e inocente a la que simplemente no puedes enfrentarte. Y odio mencionar que también tiene demencia leve. En fin, esto sucedió un sábado por la noche. Creo que eran alrededor de las 2 de la mañana. Estaba en un club cercano con un grupo de amigos de la universidad. Realmente es el único lugar para pasar el rato en este aburrido pueblo y me estaba preparando para irme a casa. Me despedí de todos mis amigos y caminé las 3 cuadras que tomaba llegar a mi casa. Subí los escalones de mi entrada en mi estado ebrio y busqué las llaves en mi bolsillo. Cuando agarré el pomo de la puerta, me di cuenta de que estaba abierta. Mi mamá estaba aquí de nuevo. Abrí y cerré la puerta silenciosamente, cerrándola detrás de mí. Puse mis llaves en el mostrador de la cocina y encontré una nota escrita con la letra de mi mamá que decía: «Olvidaste esto en nuestra casa, al lado de la caja de pastel medio comido que mis padres no querían». No vi a mi mamá por ningún lado, así que asumí que debía haber subido a dormir en la cama de invitados hasta que volviera, algo que solía hacer comúnmente. Luego escuché pasos arriba, confirmándolo, y fue cuando suspiré una vez más. Tenía 27 años, casi las 3 de la mañana, y ella aún tiene que esperarme y tratarme como a un niño. Subí corriendo para revisar la cama de invitados, vacía, al igual que todos los baños. Tenía miedo de que mi mamá estuviera teniendo uno de sus episodios debido a su condición, así que corrí al teléfono para llamar a mi papá. Después de 4 timbres, mi papá respondió con voz somnolienta, preguntando qué demonios pasaba. Después de contarle que escuché a mamá deambulando por mi casa arriba, hubo una breve pausa y luego dijo: «Eso no es posible. Está durmiendo justo a mi lado». Mi boca se quedó abierta mientras giraba la cabeza para mirar las oscuras escaleras arriba, y apenas, por la luz proporcionada por la cocina, pude ver una cabeza asomándose desde la esquina en la parte superior de las escaleras, mirándome. Grité al teléfono mientras corría hacia la puerta principal y bajaba la calle a casa de mis padres, explicándole a mi padre en el camino. A mitad de camino, mi papá me dijo: «Está bien, voy a llamar a la policía», y colgó. Llegué a casa de mis padres, donde mi mamá ya estaba esperando en la puerta, preocupada hasta enfermarse. Mi mamá explicó que sí vino a limpiar un poco mi cocina y traer el pastel que no querían. 2 patrullas de policía llegaron frente a la casa de mis padres, donde nos escoltaron a mi papá y a mí hacia mi casa. Un oficial se quedó afuera con nosotros, mientras que otros 2 entraron para investigar. Parecieron 15 minutos antes de salir y decir que todo estaba claro. Revisaron el espacio de rastreo, el ático, todo. Realmente no había nada que informar aparte de que la puerta quedó sin cerrar con llave y vi la silueta de una cabeza arriba antes de huir. Aún así, no me sentía seguro durmiendo ahí esa noche, así que volví a casa de mis padres. Mi papá y yo estamos seguros de que mi mamá simplemente olvidó cerrar con llave la puerta cuando se fue, ya que su memoria ha empeorado en los últimos meses. Mi papá le ha impedido venir sola desde entonces, lo cual me entristece, pero también me alivia. Algunas noches todavía me paranoiqué a pensar que quien estuvo en mi casa esa noche nunca se fue y aún se está escondiendo aquí en algún lugar. Esta es una de las pocas experiencias inexplicables que he tenido en mi vida. Estaba en casa, arriba en mi habitación, escribiendo mi ensayo para mi clase de historia. Hasta donde sabía, estaba solo en casa, pero al parecer estaba equivocado, porque la voz de mi mamá llamó desde abajo, gritando mi nombre. Le respondí, pero no obtuve respuesta. Un poco molesto porque no quería ser interrumpido en mi tren de pensamiento para el ensayo, a regañadientes me levanté para bajar y ver qué quería. Cuando bajé, busqué a mi mamá, pero no estaba a la vista. Así que grité, «¡Mamá!», y ella respondió con mi nombre desde el sótano. Fui a la puerta del sótano, pero extrañamente, las luces estaban apagadas.
Llamé nuevamente escaleras abajo y ella respondió. Grité, «¿Qué estás haciendo allá abajo con las luces apagadas?», pero no obtuve respuesta. Encendí la luz y bajé las escaleras. Escuché a mi mamá llamándome nuevamente cuando estaba cerca de la parte inferior de las escaleras. Era extraño. Cada vez que llamaba mi nombre, sonaba exactamente igual, como si no hubiera ninguna diferencia en la entonación cada vez que decía mi nombre. Grité, «Mamá», de nuevo, y una vez más respondió con mi nombre. No estaba en ninguna parte del sótano, pero luego noté que la puerta de un pequeño armario o espacio de acceso estaba abierta. Lo llamo así porque es un armario extraño al que tienes que arrastrarte un poco, pero ocupa una gran parte del sótano. Ese era el único lugar en el sótano donde podría estar mi mamá. Dije, «Mamá», una última vez, sin respuesta esta vez. Me acerqué a la puerta del armario y me puse de rodillas solo para intentar mirar dentro. Estaba completamente oscuro y empezaba a ponerme nervioso. Dije, «Mamá, ¿me estás molestando?», pero no hubo ninguna respuesta, solo el silencioso zumbido de la luz del sótano. Me levanté y, por alguna razón, decidí correr de vuelta arriba, cerrando y asegurando la puerta del sótano detrás de mí. No sabía qué acababa de presenciar y escuchar, pero fui a agarrar el teléfono de casa y llamar al celular de mi mamá. Sonó algunas veces hasta que mi mamá contestó y supe que estaba haciendo las compras en el supermercado. Le conté, pero no creyó mi historia. Por supuesto, pensó que le estaba molestando. Tomó media hora suplicarle para que finalmente aceptara creerme. Cuando ella y mi papá estuvieron en casa, bajamos juntos al sótano. La puerta del armario seguía abierta. Mi papá entró, pero no había nadie. Esto sigue siendo la experiencia más inquietante e inexplicable de mi vida. Hubo una vez que salí tarde a beber con amigos. Fue en algún momento del verano de 2016. Básicamente estábamos caminando por la ciudad y luego por el vecindario cuando uno de mis amigos vio a alguien escondido en un arbusto. Señaló y dijo, «Mira», y todos nos acercamos un poco para ver mejor. Podíamos ver de qué estaba hablando, pero apenas. Era extraño, como alguien escondido en este arbusto frente a una casa. Cuando nos acercamos demasiado, aparentemente empezó a salir un sonido extraño y desconcertante del arbusto, así que todos gritamos, nos fuimos y corrimos. Gritamos porque daba miedo, pero también nos reímos porque al mismo tiempo era extrañamente divertido y éramos muchos. En fin, caminamos de vuelta a nuestras casas respectivamente, asumiendo que quien estaba en ese arbusto simplemente estaba jugando con la gente. Me dormí bastante fácil esa noche ya que estaba ebrio, pero lo siguiente que recuerdo fue despertar a la oscuridad casi total de mi habitación. No pude mirar el reloj para ver la hora porque literalmente no podía moverme. Estaba en un estado de parálisis del sueño. Miré alrededor de la habitación solo con los ojos y empecé a escuchar un ruido familiar, el ruido que escuchamos proveniente de ese arbusto. Miré directamente frente a mí, al pie de mi cama, y lo que vi fue puro terror. Era lo que parecía ser la cabeza flotante, grotesca y horripilante de un ser demoníaco, como un fantasma. A medida que se acercaba a mí, me di cuenta de que no estaba flotando. Había un cuerpo, pero su cuerpo se fusionaba con la oscuridad de la habitación. Tenía la boca abierta y seguía haciendo el ruido familiar del arbusto. Estuvo a centímetros de mi rostro antes de que de repente se desvaneciera y pudiera soltar un grito y mover mi cuerpo. Me quedé en mi cama jadeando y con el corazón latiendo rápido. Encendí la lámpara y revisé alrededor de mi cama, pero ese ser demoníaco se había ido. Lo que acabo de experimentar parecía tan real, como si estuviera despierto para eso. No fue un sueño. Le conté a mis padres al día siguiente y estuvieron de acuerdo conmigo en que fue una parálisis del sueño, aunque nunca habían oído hablar de que alguien viera algo tan espeluznante antes.